nos dicen obtener la gráfica de las siguientes funciones, dar su dominio y su recorrido. Entonces, en este caso observen que la regla de correspondencia que me están dando es esta. Y es igual a 9 menos raíz de 36 menos x menos 3 al cuadrado. O también me pudieron haber dado f de x es igual a 9 menos raíz de 36 menos x menos 3 al cuadrado. Esa fue la regla de correspondencia. Entonces me dicen, a partir de esta regla de correspondencia, obtén la gráfica, obtén su dominio y obtén su recorrido. Entonces, si me hubieran dado esta expresión para hacer su gráfica, su dominio y su recorrido, lo que me conviene es identificar la cónica de la cual estoy tomando solamente esta raíz negativa. Porque recuerden, hace rato me dijeron, si en mi función en forma explícita tengo una raíz positiva, significa que estoy tomando la mitad por encima del punto de referencia, que puede ser centro o vértice. Y si tengo una raíz negativa, significa que estoy tomando la mitad por debajo del punto de referencia, que puede ser centro o vértice. Entonces, este signo menos ya me está indicando que estoy tomando, ¿qué? La mitad La mitad por debajo. por debajo, la mitad por debajo, muy bien. Perfecto, pero me conviene identificar a toda la cónica para que sea más fácil para mí hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque yo ya conozco desde el tema 1 cómo hacer la gráfica de una cónica. Entonces, si la encuentro, va a ser fácil para mí poder dibujarla. Entonces, vamos a enfocarnos en eso y sirve que practicamos esos conceptos de cónicas. Bueno, entonces, lo primero que tendría que hacer si me dan como f de x igual a 9 menos raíz de 36 menos x menos 3 al cuadrado, sería sustituir f de x por y, o sea, cambiarlo. En este caso ya me lo daban así, pero lo quise volver a escribir de esta manera por si viene en otro ejercicio de esta manera, lo primero que hay que hacer es cambiarlo por y. Bueno, entonces ya lo cambié por y lo demás lo dejo igual. Bueno, una vez que hice eso, entonces lo que tengo que hacer es despejar a la raíz, o sea, que se quede sola de un lado de la igualdad. ¿Para qué? Para que luego eleve todo al cuadrado y con eso simplifique a mi raíz. Entonces, bueno, ¿qué harían ustedes para que estén despejando a la raíz? ¿Con qué comenzarían después de esto? Lo movilizaría al 9. Antes de elevar al cuadrado, porque les decía que para poder elevar al cuadrado, la raíz tiene que quedar sola de un lado de la igualdad. Pasaría el 9 a la izquierda. Exacto, el 9 nos está sobrando y entonces lo voy a pasar a la izquierda. Entonces me quedaría y menos 9 es igual a menos la raíz de 36 menos x menos 3 al cuadrado. Y ahora sí, ya que la raíz está solita de un lado de la igualdad, ahora sí ya elevo al cuadrado. Y esperen un momento, elevar al cuadrado. Ahora les explico por qué no era conveniente así como estaba elevar al cuadrado, porque así como está, son dos términos, a menos b. Y al elevar esos dos términos al cuadrado me quedaría el primero al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. ¿Eso qué implicaría? Pues que habría un término donde me seguiría quedando la raíz. Entonces, por esa razón, no sería correcto ni conveniente elevar al cuadrado cuando tengo una suma o resta de expresiones, porque el cuadrado de una suma o resta de expresiones me van a quedar tres términos. Y en uno de esos términos va a seguir apareciendo la raíz. Y yo quiero eliminarla. Entonces, por eso no es conveniente ni correcto elevar al cuadrado desde ese punto. ¿Les queda claro, muchachos? ¿De por qué tuve que pasar el 9 del lado izquierdo? Sí, profe. Ok, Sí, ok. profe. Muy bien, entonces ya ahora sí, ya puedo elevar al cuadrado y me quedaría y menos 9 al cuadrado es igual a menos la raíz de 36 menos x menos 3 al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, esta expresión al cuadrado se deja así indicada y esta otra, lo primero que tienen que saber es que cualquier número, ya sea positivo o negativo, elevado al cuadrado va a dar siempre un número positivo. Entonces, aunque esta raíz es negativa, al elevarse al cuadrado da por resultado un número positivo. Y por otro lado, una raíz cuadrada elevada al cuadrado se va a simplificar. ¿Por qué razón? Pues porque yo tengo la raíz de a al cuadrado, sería equivalente a una raíz, se puede escribir como una potencia fraccionaria, donde el índice de la raíz se convierte en el denominador. O sea, me quedaría a la 1/2 y se eleva al cuadrado. Entonces, por leyes de los exponentes, estos exponentes se multiplican y me quedaría a la 2/2, que eso sería a la 1 o simplemente a. Eso es a lo que me estoy refiriendo cuando digo que esta raíz se simplifica con esto, pero por toda esta razón. Si yo tuviera, no sé,
raíz cúbica de a al cuadrado, aquí sí no se va a simplificar, porque si yo escribo esta expresión como un exponente fraccionario, me quedaría a a la 1/3. ¿Y este 1 de dónde salió? Alguien se podría preguntar, pues porque esta su potencia es 1. Entonces me quedaría a la 1/3. Recuerden, el índice de la raíz se escribe como denominador. Entonces a la 1/3 al cuadrado, los exponentes se multiplican y entonces me quedaría a la 2/3, que no se simplifica, así se queda. Y entonces simplemente se escribiría raíz cúbica de a cuadrado. Entonces, bueno, en este caso, como la raíz es cuadrada y se está elevando al cuadrado, se simplifica. Esa es la razón. Bueno, entonces ya simplifiqué esta con esta y les decía, todo número elevado al cuadrado es positivo, por eso también este signo cambia más. Y entonces me quedaría igual a 36 menos x menos 3 al cuadrado. Y entonces ya que tengo eso, esta expresión la paso a la izquierda y me quedaría y menos 9 al cuadrado más x menos 3 al cuadrado, eso es igual a 36. Y entonces ya puedo identificar a mi cónica. ¿De qué cónica se trata, muchachos? ¿De una elipse? ¿De una circunferencia? No, de una elipse no, porque para que fuera una elipse, los denominadores sí, tienen que ser diferentes, pero no se preocupen, les decía que si nos equivocamos, aprendemos. Entonces, ahorita ya me dijeron, es una elipse y ya les dije por qué no lo es. Entonces, si vuelven a encontrarse algo como esto, pues van a saber que no es una elipse, sino es una circunferencia. Muy bien. Entonces, aquí escribimos circunferencia. ¿Con qué características, muchachos? Centro en 3,9 Muy bien, sí, sí, sí. y la raíz es 6. El Y radio el 6, seis, exacto, muy bien, el radio 6, muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, pues vamos a dibujar a nuestro lugar geométrico completo, que es mi circunferencia. Listo, entonces aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Entonces su centro es 3,9. Bueno, lo voy a hacer más pequeñito, 1, 2, 3. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya está, este es su centro, 3,9. Y a partir de ahí me voy a mover 6 unidades en todas direcciones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hacia abajo. Y ya está. Entonces ya dibujo a mi circunferencia. Ahí está. Listo. Y entonces ya dibujé toda mi circunferencia, pero les repito, ¿por qué la dibujé completa? Como referencia. ¿Por qué como referencia? Porque es más fácil para mí dibujar a todo el lugar geométrico completo que solo dibujar una parte. Pero bueno, yo ya aprendí en las clases anteriores que si tengo una raíz, entonces solamente me voy a quedar con la mitad de ese lugar geométrico. Entonces lo divido a la mitad a partir del punto de referencia, que es el centro. Y recuerden, se divide de manera horizontal a la mitad, porque si se dividiera de manera vertical, no sería función. ¿Están de acuerdo? Porque rectas paralelas al eje Y la cortarían en más de un punto. ¿Se acuerdan? ¿Muchos? Sí, profe. Muy bien, entonces ya la dividí a la mitad y entonces voy a borrar una de esas mitades. ¿Cuál tendría que borrar y por qué? La de arriba porque la raíz es negativa. Exacto, borro la de arriba porque la raíz es negativa. Muy bien. En este caso solo lo voy a dejar punteado, que significa que no forma parte del lugar geométrico, y la parte de abajo la voy a remarcar. Entonces, permítanme un momento. Ya está, entonces remarco esta y esta es mi gráfica de mi función, f de x. Listo. Y entonces, ahora sí, ¿quién me podría ayudar con el dominio, con el recorrido? Entonces, Gael, te escuchamos. Muchas gracias. El dominio Ajá. es El conjunto de valores de x. de x tal que x pertenece a desde Ajá. -3 cerrado. Ajá. Muy bien, sí. Hasta 9, ¿no? Exacto. Muy bien, Gael. Muy bien. Muchas gracias. Y entonces ahora, por favor, Adán, ¿me puedes ayudar con el recorrido? El recorrido es del conjunto de valores de Y, tal que Y, pertenece de 3 a 1, a 9. Exacto. Muy bien, Adán. Muy bien, Gael y Adán. Entonces ya tenemos la gráfica, ya tenemos el dominio y ya tenemos el recorrido. Entonces tómense un momento para copiar y también para preguntarme lo que no hayan entendido, muchachos. Entonces nos dice obtener la gráfica de esa función, su dominio y su recorrido. Entonces le decía, por facilidad, si nosotros identificamos toda la cónica,
es más sencillo para nosotros hacer su gráfica, porque eso aprendimos en el tema 1. Entonces, identificamos a la cónica y después de identificarla, la graficamos, regresamos a la regla de correspondencia original que nos dieron, nos fijamos qué signo está antecediendo a la raíz, porque eso nos ayuda a tomar la decisión de con qué parte quedarnos, si con la parte por encima del centro o la parte por debajo del centro, y ya que identificamos eso, ya podemos dar su dominio y su recorrido. Y ya terminamos con eso, el ejercicio. Bueno, entonces con lo que debemos comenzar es con cambiar f de x por y. Nos quedaría y es igual a 4 más la raíz de x menos 3 al cuadrado menos 25. Eso fue lo primero que hice, cambiar f de x por y. Luego, debo de despejar a la raíz, o sea, que se quede sola de un lado de la igualdad. Entonces me quedaría y menos 4 es igual a la raíz de x menos 3 al cuadrado menos 25. Y probablemente algunos se esté preguntando, ¿y por qué ya no puso el signo más? Ah, porque cuando ya no está acompañada de otra expresión, las expresiones que son positivas no se acostumbra a escribir su signo positivo, a menos que haya otra expresión antes de ella. Entonces, bueno, como ya no hay nada antes de la raíz, ya no escribo su signo positivo. Bueno, y ahora sí, lo que hago es elevar al cuadrado. ¿Y qué me quedaría? ¿Quién me puede ayudar con eso, por favor? Y menos 4 al cuadrado Sí, muy bien. es igual a la raíz de x menos 3 al cuadrado menos 25 al cuadrado. Así es, José, muy bien. Listo. Y entonces, ¿cómo lo simplificas tú mismo? Y menos 4 al cuadrado es igual a x menos 3 al cuadrado menos 25. Exacto, x menos 3 al cuadrado menos 25. Ya está. Entonces, lo que hago es pasar las variables o las expresiones que contienen a las variables de un solo lado. Y alguien podría decir, oiga, profesor, ¿y podemos desarrollar? Yo les diría, sí, sí se puede, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque si se desarrolla, entonces no vamos a llegar a la forma ordinaria, que es la que nos permite hacer la gráfica. Entonces, aunque se puede, no lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué no es conveniente hacerlo? Ah, porque si no, no pueden llegar a la forma ordinaria y otra vez, si lo desarrollaron, después tendrían que volver a factorizar y entonces estarían trabajando de más y no es conveniente trabajar de más, no es bueno. Muy bien. Entonces, ya a partir de eso ya puedo identificar qué tipo de cónica es. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí. Es una Hipérbola. hipérbola. Es una hipérbola porque son de signos contrarios los factores. Por eso es una hipérbola. Sin embargo, todavía no está en su forma ordinaria. ¿Por qué? Porque para que esté en su forma ordinaria, ¿qué debe de haber aquí? Un 1. Un 1. No, exacto. Entonces, bueno, les repito, es una hipérbola porque estos factores tienen signos contrarios. Uno es positivo y otro es negativo. Para que fuera una circunferencia, ambos tendrían que ser positivos. No lo olviden. Muy bien. Entonces, bueno, como uno es positivo y otro es negativo, aquí debe de haber un 1. Entonces, ¿qué hago para que haya un 1, muchachos? Divide entre menos 25. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues, más entre menos nos queda Más. menos, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? profe. Menos. Sí, sí, por Entonces ejemplo. pongo y menos 4 sobre 25. Con este signo menos. Y les digo por qué. Porque fue más entre menos, pues me da menos. Ya está. Y luego, menos entre menos, Más ahora. más. Ahora sí, exacto. Entonces lo escribo aquí. X menos 3 al cuadrado sobre 25. Y luego, menos entre menos, me da otra vez más. Y 25 entre 25 me da 1. Y alguien podría estarse preguntando, oiga, profesor, pero a mí me confundió porque primero estaba Y y luego la X y aquí los escribí al revés, primero X y luego Y. Ah, porque se acostumbra a empezar con el positivo. Esa fue la razón. Entonces, otra vez, observen, más entre menos, me quedó menos. Por eso lo cambié a la segunda posición. Y luego, menos entre menos, me quedó más. Por eso lo cambié a la primera posición. Porque, les repito, se acostumbra a comenzar con el positivo. Muy bien. Entonces, ya que tenemos ahora sí la forma ordinaria, ya puedo decir, si están de acuerdo conmigo, que esta es una hipérbola, es equilátera además. ¿Por qué razón es equilátera? Porque los... Porque A y B miden lo Porque mismo. son iguales. Exacto, porque sus denominadores son iguales y por esa razón A y B valdrán lo mismo. Muy bien. Entonces es una hipérbola equilátera con centro en 3,4. 3,4. 3,4. 3,4. Muy bien.
Y ya Y es con eso, horizontal, ¿no? ajá, exacto, paralela a X. O horizontal también lo pueden decir, muy bien. Entonces, si alguien dice que yo todavía no logro entender quién es A y quién es B, les dije, no se preocupen, simplemente siempre vamos a tener que sacar raíz a los denominadores y ese número que nos quede va a ser la cantidad de unidades que nos vamos a mover a partir del centro en dirección de esta variable. Entonces, estas unidades a partir del centro en dirección de esta variable. Siempre va a ser así. Si no recuerdan quién es A y quién es B, no pasa nada. Siempre sáquenle raíz a los denominadores y esa va a ser la cantidad de unidades que se van a mover a partir del centro en dirección de la variable que aparezca arriba. Muy bien, y entonces ya podemos hacer la gráfica de nuestra hipérbola. Comienzo con mi sistema de referencia, el eje X y el eje Y. No lo olviden, es muy importante que les ponga nombres, porque si no les pongo nombres, entonces, ¿cuál es cuál? Bueno, ya está, ese es mi sistema de referencia XY. Después coloco las coordenadas del centro, que son 3 en X y 1, 2, 3, 4 en Y. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, y a partir del centro me tengo que mover 5 unidades en dirección de X, y X es un eje horizontal, entonces de manera horizontal me muevo 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, y 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Sí. Y luego, a partir del eje Y, me muevo también 5 unidades. Y el eje Y es vertical, por lo tanto, me tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia arriba y 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia abajo. Con eso, lo que voy a dibujar es un cuadrado, en este caso, imaginario. ¿Por qué digo imaginario? Porque no está, o sea, y ni siquiera forma parte del lugar geométrico, pero lo pongo como referencia porque en sus vértices que voy a dibujar. Las asíntotas. Las asíntotas, muy bien. Y les repito, las asíntotas no forman parte del lugar geométrico tampoco, pero ayudan a definirlo, porque me van restringiendo qué tanto abro mis ramas de mi hipérbola. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, otra cosa que les tengo que recordar, no olviden, un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. ¿Eso qué quiere decir para el caso de la hipérbola? Ah, pues que si yo tomo cualquier punto en las asíntotas, y lo sustituyo en la ecuación que me den, no la va a satisfacer. ¿Por qué? Porque los puntos de las asíntotas no forman parte del lugar geométrico, solo ayudan a definir. O sea, que si yo tomara este punto, que forma parte de las asíntotas, y lo sustituyo en esta ecuación, no la satisface. Si sustituyo este otro punto, y lo sustituyo aquí, no la satisface. Si sustituyo si tomo este punto, las coordenadas de este punto, las sustituyo aquí, no las satisface. Los únicos valores o los únicos puntos que si yo tomo pueden satisfacer esa ecuación son los que formen parte del lugar geométrico, que en este caso, ¿cómo va a ser mi parábola? Perdón, hipérbola, dijimos. Horizontal. Horizontal, exacto. Entonces va a abrir así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Profe, Permítanme. yo tengo una duda. Y adelante, te Donde escuchamos. abre la hipérbola, Ajá. es como al límite, bueno, esa parte, como Ajá. al límite del cuadrado imaginario. Sí, siempre. Ok, gracias. Sí, nunca debe de empezar en el centro. Tiene que empezar en los límites, justamente como tú dijiste. Del cuadrado imaginario. Muy bien, Fabián. Sí. Ok. Muy bien, entonces ya dibujamos esto. Ya está, esa es nuestra hipérbola. ¿Y por qué la dibujamos así y no así? ¿Me pueden decir? ¿Por qué es hacia la derecha y a la izquierda y no hacia arriba y hacia abajo? Porque es paralela a X. Porque es paralela a X y porque es la X la variable positiva. Muy bien, muchachos, ya está. Entonces ya dibujamos nuestra hipérbola y les estaba diciendo, un punto pertenece al lugar geométrico si satisface su ecuación. O sea que cualquier punto en esta hipérbola, cualquier punto, si yo lo sustituyo en estas ecuaciones, las van a cumplir. O sea, si yo tomo, por ejemplo, los vértices y los sustituyo aquí, los va a cumplir. Pero si tomo un punto en la hipérbola, en las asíntotas, no la satisface esta ecuación. Eso es importantísimo que lo consideren. Cualquier punto en esta gráfica en color rojo, si lo sustituyen aquí, la satisface. Pero las asíntotas no, ni el centro, porque las asíntotas y el centro no forman parte del lugar geométrico, solo ayudan a definirlo.
Entonces, eso manténgalo presente. Un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. Un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. Entonces, fíjense que el centro que nosotros encontramos no pertenece al lugar geométrico porque no satisface la ecuación. Sustituyan. 3 menos 3 es 0, al cuadrado es 0, entre 25 sigue siendo 0. 4 menos 4 es 0, al cuadrado sigue siendo 0, entre 25 sigue siendo 0. 0 menos 0 es 0. ¿0 es igual a 1? No. Entonces, ese centro, que es ese punto, no forma parte del lugar geométrico. ¿Por qué? Porque no satisface esa ecuación. Les repito, un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. Cualquier punto que tomen de aquí o de acá, sí va a satisfacer esta ecuación. Díganme un punto, por ejemplo, que es el vértice. ¿Cuáles son sus coordenadas de este vértice? Menos 2,4, ¿no? Exacto, 1, 2, 3, 4. Menos 2 en X, 4 en Y. Muy bien, sustituyanlo aquí. Observen qué va a pasar. Entonces me quedaría menos 2 menos 3 al cuadrado sobre 25. O sea que en lugar de poner X puse el valor de menos 2. Y luego sería menos Y que vale 4 menos 4 al cuadrado sobre 25 es igual a 1. Entonces menos 2 menos 3 es menos 5 al cuadrado sobre 25. 4 menos 4 es 0. Entonces esta expresión ya vale 0. Eso es igual a 1. Menos 5 al cuadrado es 25 sobre 25. Entonces 1 es igual a 1. La satisface, justamente. Entonces les decía, un punto pertenece a un lugar geométrico si satisface su ecuación. O sea, si a mí me preguntan, oye, determina si este punto pertenece a este lugar geométrico. ¿Qué tengo que hacer? Pues verificar que ese punto que me dieron, las coordenadas de ese punto satisfagan la ecuación del lugar geométrico. Entonces, eso es súper, súper importante. Y les repito, el centro y las asíntotas no forman parte del lugar geométrico, que se llama hipérbola. Solo ayudan a definirlo. Muy bien. Entonces, ya está. Ya identificamos nuestro lugar geométrico. Ya, o sea, repasamos lo que es si un punto pertenece a un lugar geométrico o no. Y ahora ya vamos a enfocarnos en lo que nos pidieron, que es el dominio y el recorrido. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el dominio y cuál es el recorrido? Entonces, Jimena, te escuchamos. ¿Qué haces primero? ¿Qué harías primero? Identifico la parte que está tomando la raíz. En este caso es positivo, ¿no? Entonces el dominio sería... Espera. No, es que lo primero sería que la dividamos a la mitad, ¿no? Ajá, bueno, sí. Muy bien, y luego ya lo que tú dijiste muy bien es que como la raíz es positiva, entonces te vas a quedar con la parte por encima. Exacto, y ahora sí ya me puedes decir el dominio, por favor. Muchas gracias. Ok, X, tal que X pertenece al intervalo de abierto de menos infinito, coma menos 2 muy cerrado. Bien, sí, muy bien. Unión, sí. Intervalo cerrado, 8, infinito. Ok, muy bien. Entonces sería 1, bueno, en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Muy bien hecho. Bueno, algo que no hicimos fue borrar la parte de abajo, porque esa ya no es nuestra función. La función solo es la parte de arriba, porque si nos quedáramos con las dos, pues no sería función, recuerden. Entonces, bueno, la remarco por cualquier cosa y ya su compañera Jimena me ayudó con el dominio y lo hizo muy bien. Y entonces, por favor, Maciel, ayúdame con el recorrido, si eres tan amable. El recorrido es el conjunto de valores de Y tal que Y pertenece a qué intervalo. Recuerda, a partir de esta horizontal hacia arriba. Porque nos dijo Jimena que era la parte por encima del centro. Entonces, Maciel, te escuchamos. No, ya vi que está abierto tu micrófono, pero no se escucha. Pero sin problema lo puedes poner en el chat, no te preocupes. Te esperamos. Entonces, Maciel dice que el recorrido es el conjunto de valores de Y tal que Y pertenece al intervalo que va desde el 4 hacia el infinito. Y observamos 1, 2, 3, 4, de 4 hacia arriba. Muy bien, Maciel, perfecto. Entonces, tómense un momento para... Entonces, vamos a ver ahora otra clasificación de las funciones. Primero habíamos visto que las podemos clasificar como funciones en forma explícita o funciones en forma implícita. La función en forma implícita es cuando ninguna de las variables está despejada.
y la función en forma explícita es cuando la variable dependiente y está despejada. Ahora, cuando tenemos a una función en forma paramétrica es cuando la función está expresada por dos reglas de correspondencia. Una está describiendo a X y la otra a Y. Entonces, X es una función que dependerá de un parámetro que en este caso se llama T y Y es otra función que depende de un parámetro que también se llama T. Pero, pues el parámetro podría llamarse como sea, o sea, M, N, teta, de alguna otra manera. Entonces, les repito, a ver, voy a pasar al pizarrón blanco. Una función en forma paramétrica se expresa de la siguiente manera. La función f está dada por las variables x y y, que son funciones que dependen de t. Por ejemplo, no sé, f es la función definida como x igual a 2t más 1 y y es igual a t más 2, por ejemplo. Entonces, como ustedes podrán observar, x es una función que depende de t y y es una función que depende de t. Muy bien, entonces así se expresan las funciones en forma paramétrica. Cada una de sus variables está representada por una expresión que depende de t. Por eso se dice que x es una función que depende de t y que y es otra función que depende de t. Para que esta función en forma paramétrica exista, tiene que cumplirse lo siguiente. Ahorita voy a borrar esto porque esto será solo un ejemplo. Para que estas ecuaciones describan a una función, tiene que cumplirse que el dominio de f intersección con el dominio de g debe de existir. O sea, nos debe dar un conjunto de valores de t tal que t pertenezcan a un intervalo. Si al hacer la intersección de los dominios nos queda el conjunto vacío, entonces no definen estas ecuaciones, no definen a una función. Para que la definan, debe de existir la intersección entre el dominio de f con el dominio de g. Debe de existir una intersección y podrían preguntarse, ¿y qué es una intersección? ¿O qué significa este símbolo? Ah, pues ya habíamos visto este otro símbolo que decíamos, por ejemplo, el dominio de f es el conjunto de valores de x tal que x, déjenme borrarlo, tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, unión de 5 a infinito, por ejemplo. Entonces, lo que significa este símbolo es una unión, o sea que voy a unir estos valores con estos otros. Pero este otro simbolito significa intersección. ¿Qué es una intersección? Ah, por ejemplo, imagínense que el dominio de f para estas funciones paramétricas es el conjunto de valores de t tal que t pertenece al intervalo que va desde el 2 hacia el infinito. Y el dominio de g es el conjunto de valores de t tal que t pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta 6. Entonces hago mi sistema de referencia t y ubico esos intervalos. Entonces tengo 0 y ubico el primero, el dominio de f, que es de 2 al infinito. Entonces ubico el 2 y al infinito son los que están a su derecha. Ya está. Y después ubico el de g, que sería de menos infinito a 6. Entonces sería 3, 4, 5, 6 y los que están a su izquierda. Eso. Y una intersección está descrita por los valores que son comunes. En mi caso, en el intervalo donde los dos colores se mezclaron. Y ese intervalo es el que va desde 2 hasta 6, donde están los dos colores mezclados. Entonces, la intersección del dominio de f con el dominio de g sería el conjunto de valores de t tal que t pertenece al intervalo que va de 2 a 6. Eso es una intersección. Decir qué elementos son comunes a ambos conjuntos. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, Les profe. decía, si esa intersección no existe, entonces esas dos expresiones no describen a una función. No sé, imagínense, ustedes lo voy a poner aquí, ejemplo 2, este es mi ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 1, y aquí está mi ejemplo 2. Y voy a borrar esto para que no les vaya a causar confusión. Entonces, mi ejemplo 2, imagínense que yo determino por la regla de correspondencia que me ven aquí, que el dominio de f es el conjunto de valores de t tal que t pertenece al intervalo que va de el 10 hacia el infinito. Y determino que el dominio de g es el conjunto de valores de t tal que t pertenece al intervalo que va
desde menos infinito hasta 1, por ejemplo. Entonces hago mi recta numérica, que es t, ubico al 0, y entonces pongo primero este intervalo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dice que va a ser de 10 hacia la derecha, porque es del 10 al infinito. Y ahora ubico este otro, que dice que va a ser de menos infinito, viene desde el menos infinito, y se detiene en 1, o sea, son estos. Y entonces me pregunto, ¿hay algunos elementos en común? O en otras palabras, ¿los dos colores azul y rojo se mezclan en alguna parte? No. No. Entonces, yo digo que la intersección del dominio de F con el dominio de G es el conjunto vacío, o sea que no hay elementos. Y entonces, este de aquí sí define a una función, porque hay intersección, y este de aquí no define a una función. Para que la función se pueda definir, estos dos tienen que tener intersección. El dominio de F y el dominio de G tienen que tener intersección. Si no la tienen, entonces no se define a una función. Eso es lo primero. Entonces, ¿sí entendieron que es una función en forma paramétrica? Una función en forma paramétrica es aquella donde sus variables dependen de otra, de una tercera, que se llama parámetro. Y para que esas dos expresiones definan a una función, el dominio de cada una de las variables tiene que tener una intersección. Si no la tiene, entonces no definirá una función. Y bueno, esa intersección se va a llamar intervalo paramétrico. Intervalo paramétrico. ¿Y qué es el intervalo paramétrico? Ah, pues es el conjunto de valores para los cuales el parámetro toma valores que hacen que la función exista. Entonces, solo para estos valores, mi función existirá. Para otros, no sé, para estos valores de t que estén a la izquierda de 2 o a la derecha de 6, ya no va a existir toda la función, solo va a existir una de las variables. Entonces, no es posible eso. Tienen que existir las dos al mismo tiempo, y en este caso que les dibujé, solamente existirían cuando tomen valores t entre 2 y 6. Entonces, les decía, eso se llama intervalo paramétrico, que es el conjunto de valores que toma el parámetro que harán que mi función exista. Eso se llama intervalo paramétrico. Muy bien. Después de eso, déjenme regresar a la presentación. Me dicen que si me dan a mí una función en forma paramétrica, puedo obtener la función expresada exclusivamente en términos de x y y. ¿Cómo haré eso? Ah, pues es muy sencillo. Pongan atención, por favor. Entonces, me dan esta función paramétrica. Voy a regresarme al pizarrón. ¿Listo? ¿Están viendo el pizarrón? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok. Muchas gracias. Ya está. Entonces, esta es mi función expresada en forma paramétrica. Aquí está. Listo. Le voy a poner aquí. Esta es mi función f expresada en forma paramétrica. Listo. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es el dominio de f? O sea, ¿para qué valores de t esta existe? El dominio de f es el conjunto de valores de t que pertenecen al intervalo que va de, y tal vez les puede estar causando confusión. No, Fabián. ¿Sería de menos infinito a infinito? Exacto, todos los reales, exacto. Entonces tal vez les podría estar causando confusión que esta se llama f y que esta también. Bueno, entonces le cambio el nombre. Yo estoy hablando de el dominio de f, o sea, de esta expresión. Entonces, recuerden, para determinar el dominio se tienen que preguntar simplemente qué valores puede tomar la variable para que la función exista. Entonces, ¿qué valores puede tomar 2t menos 2 para que exista? Ah, pues cualquiera, porque no tiene raíz, porque no tiene denominadores. Entonces, por eso su compañera dijo de menos infinito a infinito. Alguien más pudo decir todos los reales y son equivalentes esas respuestas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y ahora, ¿cuál sería el dominio de G? Igual, es el mismo. Exacto. Muy bien. El dominio de G sería el mismo. O sea, el conjunto de valores de t tal que t pertenecen al intervalo que va de menos infinito a infinito. Muy bien. Y entonces, si yo quiero hacer la intersección, ¿quién sería la intersección? O sea, ¿qué elementos son comunes a ambos conjuntos? Menos infinito Menos infinito, y como infinito.
Ajá, o sea, todos están de acuerdo. Sí. Tienen los mismos elementos. La intersección son todos ellos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, como sí tienen intersección, significa que estas dos ecuaciones sí describen a una función. Y si yo la quiero obtener la función en términos exclusivamente de x y y, tengo que eliminar el parámetro. Pues hay diferentes formas de eliminarlo. No sé, por ejemplo, una podría ser que multipliquemos toda esta ecuación por 2, por menos 2. Entonces, le voy a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces, multiplico la ecuación 1 por menos 2, me queda menos 2x es igual a menos 4t más 4. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Multipliqué toda la ecuación 1 por menos 2. ¿Sí? Ok, sí, sí. Ajá, y entonces a la ecuación 2 no le hago nada y simplemente la sumo. Entonces, si sumo a menos 2x más y, ¿qué me queda? Menos 2x más y. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y si sumo menos 4t más 4t, ¿qué me queda? 0. 0. Sí. Ajá, muy bien. Y 4 menos 2 me queda 2. 2. 2. Exacto. Y entonces esta ya es la ecuación. Menos 2x más y menos 2 igual con 0. O bien podría poner 2x menos y más 2 igual con 0. O sea, multiplicando toda esta por menos 1, porque se acostumbra a escribir a x positiva. Entonces, esta ecuación, ¿qué describe en el plano XY? ¿Qué lugar geométrico es? ¿Una qué? ¿Una hipérbola? No, porque no hay ningún Un término al recto cuadrado. geométrico. No hay ningún punto? término al cuadrado. No es un punto. Es una Una recta, exacto. recta. Es una recta, exacto. Y recuerden, las rectas son funciones. ¿Por qué? Porque si trazamos rectas paralelas al eje Y, siempre la cortan en un solo punto. Entonces, sí es una función. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Y cuál sería el dominio de esa función que le llamamos M? De infinito. El conjunto de infinito. valores, ajá, de x, tal que x vaya de menos infinito a infinito, muy bien. Y el recorrido, el conjunto de valores de y, tal que y Y pertenece. pertenece a menos infinito como infinito. Exacto, muy bien. Entonces, si yo quiero pasar de la forma paramétrica a la forma cartesiana, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar todo. Eliminar, en general, eliminar el. Porque sí, particularmente lo que hicimos fue multiplicar a la ecuación 1 por menos 2, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de... Eliminar el parámetro. Exacto. Entonces, si yo quiero pasar de la forma paramétrica a la forma cartesiana, lo que tengo que hacer es eliminar el parámetro. ¿Cómo? Pues dependerá de cada caso en particular, o sea, qué tipo de expresiones tenga en mis funciones paramétricas. Entonces, puedo hacer esto de hacer suma y resta. También podría haber despejado t y ya igualarlo entre sí, porque pues si es t, para ambos casos va a dar lo mismo. A esto me refiero, observen ustedes. Si de la ecuación 1 despejo t, estarán de acuerdo que me queda x más 2 sobre 2 es igual a t. O sea, este menos 2 lo pasé sumando y este 2 que estaba multiplicando lo pasé dividiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí, profe. Y ahora de la ecuación 2, al despejar a t me queda y más 2 sobre 4 es igual a t. Pues otra vez, este menos 2 lo pasé sumando y este 4 lo pasé dividiendo. Y entonces, como t es el mismo parámetro, pues yo podría igualarlas. Entonces me quedaría x más 2 sobre 2 es igual a y más 2 sobre 4. Y cruzo los denominadores. Entonces me queda 4x más 8 es igual a 2y más 4. Y entonces 4x menos 2y más 8 menos 4 es igual a 0. Me queda 4x menos 2y más 4 igual a 0, que si se dan cuenta todos son múltiplos de 2, entonces multiplico por 1/2 y entonces me queda 2x menos y más 2 es igual a 0, que fue la misma ecuación que obtuvo. ¿Sí se dan cuenta? Sí, Pero en la primera multiplicó por menos 2, ¿no? Para eliminar el término. Pero son la misma ecuación en general. ¿Sí o no? Sí. Exacto, es el mismo lugar geométrico. Y es que les decía, lo único que estoy haciendo es pasar de la forma paramétrica,
que es esta, a la forma cartesiana, que es esta. ¿Y cómo lo hice? Les decía, en general se dice eliminando el parámetro. ¿Cómo se va a eliminar el parámetro? Como se les ocurra, ya sea que hagan esta estrategia o que hagan esta otra. En los ejercicios que vamos a ver a continuación, lo que vamos a hacer es usar identidades trigonométricas para eliminar al parámetro. ¿Pero por qué? Porque en mis ecuaciones paramétricas aparecerán funciones trigonométricas. Entonces, cuando aparezcan funciones trigonométricas, la forma de eliminar el parámetro será usando identidades trigonométricas. Y no tengan miedo, son muy poquitas, se las voy a escribir aquí. La primera identidad que vamos a usar es el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, ¿cómo están las funciones trigonométricas apareciendo en estas expresiones? ¿Qué están haciéndose entre sí? Esa es otra pregunta. ¿Quién me puede decir? ¿Qué están haciendo las funciones trigonométricas entre sí? Sumándose muy bien. ¿Y cómo aparecen estas funciones? ¿Elevadas qué? Al cuadrado. Al cuadrado, exactamente. Entonces, tenemos que buscar que mis funciones estén elevadas al cuadrado. Y después que ya estén, las tengo que sumar para que me den este resultado. Muy bien, esa es una identidad. La otra identidad que obtendría sería 1 más tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada. Esa es otra identidad que puedo usar. Y la última, 1 más cotangente cuadrada de teta es igual a la cosecante cuadrada. ¿Cómo se obtienen estas dos? Ya lo habíamos visto en las asesorías. Alguien que entró podría decirle a sus compañeros cómo usando esta puedo obtener estas dos. ¿Alguien sabe? Si no entraron. Ah, sí, José. Despejando. No, despejando no. No. ¿Tú sabes, José? ¿Podrías decirle a tus compañeros? Entonces, ¿cómo se obtienen a partir de esta ecuación, perdón, a partir de esta identidad que sí se deben de saber ustedes? ¿Cómo se pueden obtener estas dos que están aquí abajo? Es muy sencillo. Observen ustedes lo que voy a hacer. Pongan mucha atención. Bueno, entonces, para obtener esta de aquí, ¿okay? Para obtener esa ecuación, lo que tengo que hacer es que a esta identidad, déjenme escribirla bien, la voy a dividir todo entre coseno cuadrado. Todo entre coseno cuadrado. Y simplifico. Seno entre coseno, ¿qué función es? Seno entre coseno. Tangente. Tangente. Pero si están elevadas al cuadrado, entonces será tangente cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces sería tangente cuadrada. Luego coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Qué pasa cuando el numerador y el denominador son iguales? Es igual a 1. Es igual a 1. Muy bien. Y luego 1 entre coseno de teta, ¿quién es? Pues la secante de teta. Pero si está elevado al cuadrado, entonces sería secante cuadrada. Y de ahí salió esa identidad, justamente. De dividir todo entre coseno cuadrado. Entonces, ¿cómo creen que sale la otra? Dividiendo todo el seno. Exacto, dividiendo todo entre seno cuadrado. Entonces, seno cuadrado entre seno cuadrado, coseno cuadrado sobre seno cuadrado y 1 sobre el seno cuadrado. Y entonces ya, simplificando nos queda seno cuadrado entre seno cuadrado es 1 y coseno sobre seno es la cotangente. Pero como es coseno cuadrado sobre seno cuadrado, pues será cotangente cuadrada. Y 1 entre el seno es la cosecante. Pero como es 1 entre el seno cuadrado, sería la cosecante cuadrada. Y ya, de ahí salió la otra identidad. Entonces les decía, en funciones paramétricas, cuando aparezcan identidades, en funciones paramétricas, cuando aparezcan las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cotangente y cosecante, entonces vamos a usar estas identidades, ¿para qué? Para eliminar el parámetro. Entonces no lo olviden, anótenlas y las vamos a usar ya en los ejemplos siguientes. Entonces terminen de copiar rápidamente esto para hacer ya al menos un par de ejercicios de lo siguiente. Bueno, entonces nos dice, obtener la regla de correspondencia en forma explícita, determinar su dominio, recorrido y gráfica de esta función. Entonces les decía, observamos que es una función paramétrica
porque sus variables X y Y dependen de un parámetro. En este caso, este parámetro se llama teta. Y a mí ya no, en este tipo de ejercicio, ya no es necesario que yo verifique si realmente describen a una función o no, porque fíjense que aquí adelante ya me dan lo que les dije que se llamaba intervalo paramétrico. O sea, me están diciendo para qué valores del parámetro teta esta función existe. Entonces me dicen que esta función existe para valores entre pi medios y pi. O en grados entre 90 grados y 180. Eso es lo que me están diciendo. Perfecto. Bueno, entonces dijimos, para poder encontrar su regla de correspondencia, lo que tenemos que hacer es eliminar el parámetro. Y si en nuestras ecuaciones paramétricas aparecen funciones trigonométricas, entonces debemos usar, ¿qué? ¿Qué debemos usar, muchachos? Identidades. Muy bien, entonces fíjense nada más qué funciones trigonométricas tienen aquí. Seno y coseno. Entonces la identidad trigonométrica que vamos a usar es esta. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y ustedes pueden decir, ah, pero es que aquí las funciones no están elevadas al cuadrado. Si aquí ya estuviera esta elevada al cuadrado, ya no le hago nada más que despejar al coseno cuadrado. Y a esta que no está elevada al cuadrado, pues sí tendría que elevarla al cuadrado. Pero ¿cómo lo elevo al cuadrado? Ah, pues despejando primero a la función trigonométrica. Entonces a esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2. Entonces de 1, si despejo a la función trigonométrica, ¿qué me quedaría? Ah, pues me quedaría coseno de teta es igual a x más 3 sobre 5. ¿Por qué? Porque este menos 3 pasó sumando y este 5 pasó dividiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Muy bien, y de la ecuación 2, si despejo al seno, me quedaría y más 2 sobre 5. ¿Por qué? Porque este menos 2 pasa sumando y este 5 pasa dividiendo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Van conmigo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, despejé las funciones trigonométricas y ahora lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Muy bien. Entonces, elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Me quedaría coseno cuadrado de teta es igual a x más 3 al cuadrado sobre 25. Y ahorita les explico por qué. Y seno cuadrado de teta es igual a y más 2 al cuadrado sobre 25 también. Y alguien podría preguntarse, ¿pero por qué cambió de 5 a 25? Ah, porque estoy diciendo que tengo que elevar a ambos lados de la igualdad al cuadrado. Entonces, al elevar coseno de teta al cuadrado, me queda coseno cuadrado de teta, porque sabemos que si una función trigonométrica se eleva a una potencia, la potencia tiene que escribirse entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento. Sería incorrecto escribirlo de esta manera, coseno de teta al cuadrado, porque esto estaría indicando como el que está elevado al cuadrado de su argumento, y no es lo mismo. O si lo quieren hacer de esta manera, tendrán que poner un paréntesis donde indiquen que toda la función trigonométrica se está elevando al cuadrado. Yo considero que es mejor solamente representar a la potencia entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento. Así yo entiendo que el que está elevado al cuadrado es toda la función, no solo su argumento. Muy bien, eso es lo primero. ¿Por qué quedó esta expresión y esta? Y ahora, ¿por qué de esta expresión al elevar al cuadrado me queda esta? Ah, pues porque yo tendría que elevar al cuadrado x más 3 sobre 5. Y entonces, aplicando leyes de los exponentes, tengo a sobre b a la n, elevo a la n y b a la n. Entonces, elevaría x más 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. De lo que 5 al cuadrado me queda ese 25. Esa fue la razón. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, muy profe. bien, muy bien, muy bien. Y entonces fíjense que ya tengo las funciones trigonométricas que necesitaba, que son seno y coseno cuadrado. ¿Qué están haciendo en esta identidad esas dos funciones trigonométricas? Sumándose, exacto, entonces la sumo. Y entonces coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿qué me da por resultado al sumarse? Debería dar 1, ¿no? 1, muy bien, muy bien. Entonces si yo sumo estas dos expresiones, me queda este 1, muy bien. Y si sumo estas dos expresiones, ¿qué me queda por resultado? Ah, pues la suma de esas expresiones. ¿Por qué? Pues porque no las puedo simplificar. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Muy bien. Y entonces ambas expresiones son positivas. Entonces, ¿qué puede ser? Una circunferencia o una elipse. Pero, ¿cuál de esas dos es en realidad? ¿Y por qué? No. Está igualado, ¿no? No, porque como son cierto, estos... igual es cierto, es una Ajá, y como son cierto, iguales, cierto. entonces es una Circunferencia. circunferencia, exacto.
Entonces, nada más lo que Profe. hacemos... Sí, te escucho. Perdón, ¿el 1 de dónde salió? ¿Por qué? Porque sumamos las dos funciones trigonométricas y la suma de esas dos da 1 justamente, Fabián. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo o no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, como estas dos tienen denominador común, lo escribo uno solo y me queda x cuadrado más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado sobre 25. Y entonces este 25 que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces me queda 25 es igual a x más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Y ahora sí, ya con eso pueden identificar mejor que se trata de una circunferencia. Entonces voy a poner aquí circunferencia. ¿Con qué características? Con centro en Centro menos 3, tres, menos menos 2. Exacto, muy Radio bien. igual a 5. Radio 5. Exacto, muy bien, ya está. Y entonces la dibujo. Les repito, nosotros ya sabíamos desde hace unos días que las cónicas no son funciones, excepto las parábolas verticales. Y entonces alguien puede decir, ok, pero ¿por qué entonces aquí nos quedó una circunferencia? Porque nosotros pasamos a la forma ordinaria eliminando el parámetro para que fuera más sencillo para nosotros identificar al lugar geométrico. Pero no va a ser todo, porque si fuese todo no sería función. Y entonces podrían estarse preguntando a continuación, entonces, ¿cómo sé qué sección de mi circunferencia está dada o descrita por estas dos ecuaciones? ¿Cómo saberlo? Muy sencillo, usando esta información que nos están dando. Ahorita lo vamos a hacer. Primero hay que dibujar la circunferencia. Entonces, circunferencia centro en menos 3,2. Menos 2. Sería aquí su centro. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Y su radio 5, me muevo 5 en todas direcciones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. Y entonces me quedaría esta circunferencia. Ese es mi lugar geométrico descrito por esa ecuación. Sin embargo, si dejo toda, pues no sería función. Es una relación porque rectas verticales paralelas a Y la cortan en más de un punto. Muy bien. Pero ¿cómo saber entonces qué parte de esta circunferencia está descrita por esas ecuaciones? Les decía, es muy sencillo. Simplemente tengo que usar los valores dentro del intervalo paramétrico para que me ayuden a saber qué sección es. Entonces, si el signo igual aparece en ambos lados, se lo voy a poner así. Si el signo igual aparece en ambos lados, entonces puedo usar los extremos del intervalo. Si no aparecieran en ambos lados, como era el caso, entonces no sería conveniente que use este. Tendría que usar un valor intermedio dentro del intervalo. Entonces, muy bien, vamos a hacerlo. Entonces vamos a decir, para teta igual con pi medios, que son 90 grados, también ténganlo presente, son equivalentes a 90 grados, sustitúyanlo en estas dos ecuaciones, por favor. Entonces, ¿qué les quedaría en X? Pues en X sería 5 veces el coseno de pi medios menos 3, y Y sería 5 veces el seno de pi medios menos 2. Entonces, ¿quién me ayuda a simplificar eso? O sea, ¿quién recuerda los valores exactos del seno y del coseno para ángulos notables? Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? ¿Cuánto vale? 0. 0, muy bien, 0. Entonces sería 5 por 0 menos 3. O sea, 5 por 0 es 0 y simplemente me queda menos 3. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Qué dicen? Sí. Ok, Sí. y ahora, ¿cuánto vale el seno de 90? 1. 1, exacto. Entonces me quedaría 5 por 1 menos 2. O sea, 5 por 1 es 5 menos 2 es 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y ahí se forma un par ordenado que tiene coordenadas menos 3, 3. Y lo ubico. Entonces, menos 3 en X y 3 en Y es este. Aquí está mi primer punto. Muy bien. Y entonces, ahora voy a usar, aunque no está considerado, voy a usar el valor de pi. Pero como no tiene signo igual, ahí mi puntito lo voy a dibujar abierto. Por ejemplo, si fuese este, lo voy a dibujar así. Si tuviese el signo igual, entonces lo dibujaría todo así, completo. Porque tener el signo igual significa que sí se considera ese punto. Si no lo tiene, entonces es intervalo abierto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ponerlo abajo. Le voy a subir. Entonces, vamos a usar ese otro valor de teta. ¿Cuál es?
Teta igual a pi, que esos son, ¿cuántos grados? 180. 180, muy bien. Entonces sería 5 coseno de 180 y 5 seno de 180. Entonces, ¿quién se acuerda bien de eso? ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Menos 1. Menos 1, muy bien. Entonces sería 5 por menos 1, menos 3. Entonces me quedaría menos 5 menos 3, que sería menos 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Que dicen, muy bien. Y ahora, ¿cuánto vale el seno de 180? 0. 0. Muy bien, muchachos. Muy bien. Perfecto, vale 0. Ok, déjenme ver qué se borró. Ahí está, ya. Entonces me quedaría 5 por 0. El seno de 180 vale 0. Menos 2, entonces esto es 0 y simplemente me queda menos 2. ¿Qué par ordenado se formó? Menos 8, menos 2. Menos 8, Menos 8, menos 2 y regreso a mi gráfica. Y lo ubico. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 1, menos 2. Aquí está. Este es mi puntito, pero les decía, lo pongo sin relleno porque el signo igual no estaba presente. Entonces, mi función será esta sección o toda esta. Pero ¿cuál sería? ¿Y por qué razón, muchachos? Recuerden, tiene que ser una función. Entonces, si parto de eso, ¿con cuál sección me quedo? ¿Con esta o con toda esta para que sí sea una función? Las voy a poner en dos. Ajá, las voy a poner en dos. En verde y en rojo. Entonces, ¿con cuál de esas dos me quedo? ¿Con la sección en verde o con la sección en rojo? En la verde. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque si Porque me quedo con la Necesitamos roja, la roja intersecta en no más no de es 2 función. veces a X. Exacto. Porque si me quedo con la roja, no es función. Muy bien. Entonces, fíjense que ya con esto ya pueden dar cuál es el dominio de la función y cuál es su recorrido. Entonces, ¿quién lo quiere intentar? ¿Cuál sería su dominio y cuál es su recorrido? Adelante, ya 2 personas levantaron la mano, muchas gracias. Entonces, José, el dominio y Néstor, el recorrido, por favor. El dominio sería en 1, 2, Ajá. 3. Sería menos 3. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sería menos 5, menos 3? No, fíjate, el origen está aquí. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estás de acuerdo, José? 1, 2, 3. Menos 3 estoy bien. Ajá. Y recuerda, esta es la gráfica. 4, 5, 8. Cierto. Uh-huh. Y además Sería, recuerda que se escriben en orden. entonces sería menos 8, menos 3. Exacto. El conjunto de valores de x tal que x pertenece al intervalo que va desde menos 8 abierto hasta Menos 3 cerrado. ¿Y por qué fue abierto? Porque aquí en pi, les repito, se formó el par ordenado menos 8 menos 2, pero no se considera al no tener la igualdad. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. Ok, y ahora sí, Néstor, el recorrido. Sí, el recorrido sería el conjunto de valores de Y, tal que Y pertenece a menos 2 abierto, coma, sí, muy bien. 3 cerrado. Muy bien, Néstor, perfecto. ¿Y eso por qué fue? Pues les decía, es que el dominio solamente describe en qué valores de X hay gráfica y el recorrido en qué valores de Y hay gráfica. Entonces, en X hay gráfica desde menos 8 hasta menos 3 y en Y desde menos 2, desde la altura menos 2 hasta la altura 1, 2 y 3, como bien dijo Néstor. Muy bien, Néstor, y muy bien, José. Perfecto, entonces ya tenemos la gráfica, ya tenemos su dominio, ya tenemos su recorrido. ¿Qué nos hace falta? Nada más de lo que nos pidieron. Ya para terminar nuestro ejercicio, pues nos hace falta la regla de correspondencia en forma explícita, que eso sería despejar a Y, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Sí? Sí. Ok, ya, listo. Entonces despejamos a Y de esta expresión. ¿Y con qué raíz nos vamos a quedar? ¿Y por qué? Ajá, con la raíz positiva porque nos estamos quedando con una cuarta parte, pero que está por encima del centro. Ok, muy bien. Entonces decíamos que ya solo nos hace falta la ecuación en forma explícita de esta función. Esta.
que se llama f1 de x. Entonces, bueno, de esta que es mi ecuación ordinaria, que describe a toda mi circunferencia, pues voy a despejar a la variable dependiente y me voy a quedar solamente con la raíz positiva, porque dijimos que la mitad por encima del centro está asociada a una raíz positiva y la mitad por debajo está asociada a una raíz antecedida de un signo menos. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, de esta ecuación, la voy a escribir aquí abajo, de esta ecuación que es 25 o bien x más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 25, despejo y. Entonces me quedaría y más 2 al cuadrado es igual a 25 menos x más 3 al cuadrado. Y entonces quiero despejar a y, pero está elevada al cuadrado, entonces saco raíz cuadrada. Entonces me quedaría raíz de y más 2 al cuadrado es igual a más menos la raíz de 25 menos x más 3 al cuadrado. Y entonces me quedaría y más 2 es igual a más menos la raíz de 25 menos x más 3 al cuadrado. Y bueno, entonces me quedaría que y es igual a menos 2 más menos la raíz de 25 menos x más 3 al cuadrado. Y entonces me voy a quedar, dijimos, con la raíz positiva, porque la cuarta parte de mi circunferencia, que es la que está descrita por esas dos ecuaciones paramétricas y por ese intervalo paramétrico que me dieron, esta cuarta parte está por encima del centro. Entonces, por esa razón me quedo con la parte positiva. Y entonces ya diría yo que mi función f1 de x sería a menos 2 más la raíz de 25 menos x más 3 al cuadrado. Ya, esa es la regla de correspondencia que describe a esta mitad superior. Pero, como ustedes observan, no tenemos toda la mitad superior, solo la cuarta parte. Sin embargo, aquí ya habíamos dicho que su dominio solo es el que iba desde menos 8 hasta menos 3. O sea, de esta regla de correspondencia que ya escribimos, sabemos que el dominio solo va a ser el que va de menos 8 hasta menos 3. No el que va de menos 8 hasta 2, sino solo de menos 8 hasta menos 3, porque solo nos quedamos con la cuarta parte. Muy bien, eso es todo. Alguien podría preguntarse, ¿y esto es necesario desarrollarlo? No, no es necesario, lo pueden dejar así. Muy bien, entonces con esto terminamos ya nuestro video del día de hoy.